Hola, bienvenidos a Escucha Podcast. Yo soy Álvaro López y entrevisto a todos los seres humanos que han tenido el valor de escucharse y que con su historia pueden inspirarte a maximizar el potencial que hay dentro de ti. Si quieres ver el podcast, puedes encontrarlo en YouTube como escucha-mx o bien seguir escuchándolo en Spotify. Para más información sobre escucha, visita nuestro sitio web en www.escuchamx.com. Hoy entrevisté a Pablo Sánchez Serrano. Pablo es director general de un Family Office y es fundador del fondo de inversión Go Capital, ángel inversionista en proyectos como Cracks Education, Mi Propias Finanzas y Niños de Ahora. Además, es coach financiero, economista y tiene un MBA en Babson College. En este episodio, Pablo y yo hablamos sobre la relación que tenemos con el dinero, el impacto que puede tener en nuestras decisiones y cómo usarlo como una herramienta de conciencia. Conversamos también sobre su pasión por el desarrollo personal, la paternidad como punto de quiebre y cómo el dolor, lejos de detenernos, puede ser el impulso que nos lleva a reinventar nuestra propia vida. Hablamos también sobre su incansable búsqueda para entender quién es, sobre la existencia de Dios, los juegos de la vida y la importancia de vivir alineado con tus valores. Pablo es de esas personas que no solo piensan, sino que accionan y que creen profundamente en que la vida tiene sentido cuando descubres a qué vienes a servir. Si quieres conocer más sobre su historia y sus proyectos, puedes seguirlo en Instagram como @PabloSance. El juego del dinero fue un vector de dolor muy fuerte en mi vida. Gracias al dinero, mi familia se separó. Entonces, hoy lo que hago tiene que ver mucho con no volver a pisar ese dolor y ayudarle a otras personas a que no pisen ese dolor. Este podcast es presentado por OTV. En OTV Productions se especializan en transformar ideas en videos corporativos, publicitarios y comerciales de alta calidad. Su enfoque está en crear estrategias audiovisuales que capturen la verdadera esencia de cada empresa. Y lo mejor de todo, están tan seguros de la calidad de su trabajo que garantizan al 100% la satisfacción del cliente. Si el video no resulta ser como lo imaginaste, te devuelven tu dinero sin preguntas ni trucos. Si necesitas cualquier contenido audiovisual para tu empresa, contáctalos en www.otv.com.mx. Este podcast es presentado por Público. Público es una compañía mexicana con 7 años en el mercado que se dedica a operar y desarrollar espacios de trabajo en la Ciudad de México. Si estás interesado en tener las mejores oficinas para tu equipo en términos de espacio, diseño y tecnología, visita publi.co. Mi querido Pablito, bienvenido a Escucha Podcast. ¿Cómo estás, hermano? Gracias por invitarme. Al revés, gracias a ti. La verdad es que tenía muchas ganas de esta entrevista y voy a explicar por qué, porque mucha gente no lo debe saber, pero te lo digo hoy a los ojos, estoy sumamente agradecido contigo porque fuiste las primeras personas que me escuchó cuando tenía este proyecto por la cabeza. Y no solamente el proyecto del podcast, sino del proyecto de Escucha, la empresa. Y fuiste muy bondadoso con tu tiempo. Y eso para mí es algo que no voy a olvidar. Sé que tu agenda es bastante complicada por todo lo que te dedicas, pero el que me has dado esas horas para mí de consultoría de todo lo que conoces y lo que has hecho en tu carrera profesional significan mucho para mí y porque aparte te conozco de hace muchos años, desde chicos. Entonces tenerte aquí pues, para mí es un honor y te quería agradecer públicamente porque luego la gente no ve qué hay detrás y tú definitivamente estás detrás de lo que fue un sueño para mí y hoy ya es una realidad. O sea que bienvenido y sabes que es tu casa siempre. No, hombre, hermano. De verdad, te felicito porque una cosa es tener la idea, tener la intención, pero otra cosa es tener el coraje de tomar acción. Y lo que has hecho estos últimos meses, de verdad que es memorable y ojalá, y estoy seguro que es el principio de un camino bastante largo y bastante exitoso. Entonces, encantado, ya sabes que lo que necesites aquí estoy. Gracias, mi Pablito. De nada. Pues para empezar, ahora te toca hablar a ti y no tanto a mí. Y para que la gente Venga. te empiece a conocer, porque creo que es importante, te quiero hacer 3 preguntas muy sencillas. Échale. La primera es entender y que nos platiques quién es Pablo Sánchez Serrano. La segunda pregunta es que nos cuentes un poco más
de quién es la botarga. Ok. Y la tercera es que nos platiques quién es Papayu. Ok. Ok. Buenas preguntas, hermano, buenas preguntas. Pues, a ver, Pablo Sánchez Serrano, pues soy yo. eh, pues una persona yo creo que bastante normal, como todos los demás seres humanos. Creo que esta parte de irme entendiendo que todos somos muy parecidos, todos estamos en esta roca que está flotando, ¿no? Y nos quedan 2 minutos aquí y tratar de quitarme el peso de ser muy relevante o muy especial. Yo creo que eso ha sido también parte del camino de Pablo Sánchez Serrano. Pero pues la realidad es que pues un chavito bastante normal que a lo mejor cuando crecí pensé que no era tan normal, ¿no? Crezco en una familia en donde tengo la fortuna de tener pues un papá con mucha personalidad, un papá con mucha fuerza que desde el principio me inyectó esta gran necesidad de ser líder, de ser el mejor, de ser protagonista, de siempre sobresalir y una historia que se repetía constantemente en mi casa y una historia que me creí de alguna manera, ¿no? Nos conocimos de chavos, íbamos en la misma escuela tú y yo, y siempre mi intención de chavo pues fue eso, ¿no? Fue buscar sobresalir, buscar ser el mejor en todo lo que hacía, en la escuela, en los deportes, como amigo, como novio, con las niñas, etcétera, ¿no? La idea era siempre ser sobresaliente y yo no sabía, pero pues ese mensaje o esa historia iba a empezar a crear pues sí, una distorsión en mi ego, en mi persona, en esta alma más pura que yo tenía. Y a partir de ahí, pues fui generando un poco esta personalidad, ¿no? La personalidad de ser, pues tratar de ser reconocido, porque últimamente lo que yo necesitaba y lo que yo buscaba de mi vida era el reconocimiento de mi papá. Y al ser el hijo más chico, tener un hermano de 11 meses más grande que yo nada más, que probablemente siempre era mejor que yo para todo, ¿no? Era mejor que yo para el fútbol, para la escuela, para todo. Pues fue esa necesidad que yo tuve desde chavo de poderle demostrar a mi papá pues que sí era válido mi lugar en esta vida y en esta familia. Entonces, pues mi lucha de chavo pues fue eso, ¿no? Fue tratar de ganarme el cariño de mi papá, a partir de ahí crear esta máscara, crear esta identidad de, del güey que lo puede todo. Y poco a poco la vida me fue dando los buenos madrazos para darme cuenta que por ahí no iba. Que hablaremos de ellos. Exacto, que por ahí no iba. Y poco a poco se fue rompiendo esta identidad. También una identidad muy necesitada de certeza y de contención, que tampoco la tuve mucho en mi casa. Yo creo que mi alma y mi esencia buscaban mucho como esta parte cercana, familiar, contenida, pero llegó un momento en la historia de mi familia en donde eso se rompe, ¿no? Mucho conflicto interno en mi casa, que de hecho lo hablo bastante seguido, todo relacionado con el tema del dinero, que es algo importante en mi vida, y por eso hoy me dedico también a eso. Pero este concepto del dinero, este juego del dinero hizo que una necesidad muy básica que yo tenía, que era la necesidad de certeza, de seguridad, de conexión, de estar en un lugar seguro con mi familia, se rompe cuando yo soy chavo, y eso genera también pues una necesidad de buscar certeza de forma muy enfermiza de mi parte y control, Ok. ¿no? Entonces, a partir de ahí empiezo también a generar esta otra segunda máscara, que es la del control y la de la certeza. Entonces, tenía la del significado o la del reconocimiento y también la del control y la certeza. Como Pablo Sánchez Serrano. Sí, Estamos hablando ahorita de Pablo Sánchez Serrano, ¿correcto? sí, de Pablo Sánchez Serrano. Digo que, a ver, es interesante tu pregunta porque me cuesta trabajo diferenciar estas personas, ¿no? Últimamente pues, soy yo en diferentes facetas y mi experiencia como Pablo Sánchez Serrano pues se va traduciendo a las diferentes cosas que hago. Pero lo que es una realidad es que mi vida ha sido una vida de entender estas grandes máscaras, de entender estas identidades que me tuve que forjar por mi historia y después de sufrirlas
y después de reacomodarlas y sanarlas para hoy tratar de estar en un lugar mucho más tranquilo y de hecho no sentirme tan importante como en algún momento creí que lo era, ¿no? Entonces, pues Pablo Sánchez Serrano es una persona que hoy cree que le queda poco tiempo en este planeta, que estoy tratando de disfrutar más cada momento, de estar más presente, de vivir con más coraje y de dejar esas identidades de control y de reconocimiento que han sido parte de mi vida. ¿Qué papel entonces juega la botarga aquí? A ver, la botarga fue un personaje en un episodio interesante en mi vida. Hablas en pasado. De los 15, yo que sí. O sea, de los 15 años a los 25 años, que fue, pues a lo mejor pues este Pablo, que no se encontraba mucho, Pablo que estaba totalmente manejado por su identidad, por este personaje, Ujú. por este roommate, por este personaje de Disney que todos tenemos, que estaba al control de mí, ¿no? Como la película esta de Inside Out. Este, y había un personaje ahí que quería siempre agradar a los demás, que quería siempre pues, ser el líder, que quería siempre controlar que las cosas no salían de control y que era muy buena onda y muy bonachón para que nada saliera de control, Ya. ¿no? Y a raíz de eso pues, sale también ese momento y esos apodos que te ponen en la escuela de botarga y pues obviamente pues eso se, se masifica, pero yo creo que cuando pienso en esa persona o en ese apodo, me recuerda esa etapa de mi vida en donde chance era la etapa más frágil, ¿no? Donde mi ego y mis miedos estaban al control de mi vida. Y gracias a Dios, poco a poco he podido pues, confrontarlos y darle la vuelta a esa situación. Sí, desprenderte, tal cual. Correcto. Papayu nace hace poco. Sí, hace 2 años y medio. ¿Quién es Papayu? Papayu es el papá de Lucía. Este, Tuve una hija hace 2 años y medio, igual después de una historia interesante con Mariana, pero Papayu, pues es ese personaje que de cierta manera me recuerda quién verdaderamente soy. Porque los hijos, como bien sabes, pues tienen esa magia de, de repente con su esencia, con su naturalidad, despertarte lo que verdaderamente eres. Y entonces son ese espejo, son ese reflejo de, de recordar quién siempre fui. Y Lucía es eso, y sus apodos, que todavía me hice apodos, que tiene 2 años, no sabe hablar, y lo único que hace es ponerme apodos. Me recuerda como esa parte más ligera, esa parte más liviana de la vida, sin tanta preocupación, sin tanta necesidad de aparentar nada. Y entonces cuando estoy con ella y cuando soy papayo, pues me convierto un poco más en mi verdadera esencia. Qué bonito, mi Pablito. Durante las entrevistas que he tenido aquí y la gente que se ha sentado donde tú estás sentado, me he dado cuenta muy rápido que hay un patrón. Y hay un patrón de lo que vivimos en casa en nuestra temprana edad, en nuestra infancia, y de lo que hoy somos en nuestra adultez. Es decir, el impacto que tuvo nuestra infancia hoy se refleja en la adultez, en lo que hacemos, y muchas veces, no en todas, pero en nuestro propósito de vida. Entonces, para entender un poco más tu presente, me encantaría irme un poco al pasado y que nos platiques un poco más cómo fue tu infancia, cómo fue ser este hermano chico con un hermano pegado, con Diego de 11 meses, luego con Sof, y entender cómo viviste justamente esta etapa para luego ver la evolución de lo que eres hoy. Es que, a ver, son muchos vectores, son muchas historias dentro de esa misma historia, pero la historia empieza cuando mis papás se embarazan de mí por un error y mi hermano tiene un mes de vida, ¿no? Entonces, desde ahí empieza a lo mejor esta concepción de la identidad de fuiste un error, güey, ¿no? O sea, ni siquiera fuiste deseado o planeado para llegar a este mundo. Y sí, de hecho, mi hermano me lleva 11 meses. Yo llego a este mundo y lo primero que percibo un poco es este favoritismo, a lo mejor, de mi papá
hacia mi hermano, ¿no? Era Ok. como, pues y él decía, este es mi gallo, ¿no? Este es el bueno. Y a lo mejor yo siempre, pues desde muy chico, a lo mejor por cómo fui concebido también, y después por lo que sentía más chavito, pues empezó a forjar esta identidad de necesitar la validación de mi papá. Y eso después lo llevé al plano de relación con mi hermano, en donde hubo una competencia feroz por todo, ¿no? Por los deportes, por el liderazgo, por el cariño, por todo. Y últimamente una competencia por el cariño de mis papás. Porque además los dos buenos. Sí, sí, Es sí. decir, no es que, y lo digo con conocimiento de primera mano, no es que uno destacara más que el otro, a lo mejor en lo evidente o en lo que se puede ver en la superficie, pero los dos eran muy buenos jugando fútbol y tu papá un gran aficionado de los deportes y tú y tu hermano también. Eran buenos para la escuela, ¿no? Tienen esta parte como académica también como muy forjada y pues lo que dices, ¿no? O sea, al final esta competencia ¿te hizo qué? ¿Alejarte o acercarte de tus hermanos? No, me hizo alejarme mucho porque había una situación de competencia bastante fuerte. De hecho, mi papá, el que ganara el lugar era el que tenía el cariño, ¿no? Y ponía premios, y ponía dinero, y ponía experiencias, aquel que saliera ganador de esas competencias. Y eso lo que generó es que en vez de que hubiera pues, un entorno de confianza entre yo y mis hermanos, pues era un entorno de competencia, porque lo que estábamos últimamente buscando, como siempre, como todos los hijos, es el cariño de nuestros papás. Obviamente ellos no lo sabían, ¿no? Pero eso fue algo bien importante que forjó mucho de mi identidad. Entonces, creo que ese es algo bien, bien, bien importante en mi vida, es siempre buscar el reconocimiento de mis papás, porque por alguna razón no lo sentía. Y creo que la otra cosa que forja mi identidad y mi personalidad, o mi falsa personalidad, tiene que ver con que en algún momento de mi vida, esta familia, que para mí siempre fue muy importante, una familia se rompe, ¿no? Y eso es un poco después, es como de los 12 a los 18 años esta familia se rompe. Antes de llegar ahí, perdón que te interrumpa, ¿cómo cuando eres pequeño comulgaba tu papel como hermano chico en tu relación con tus hermanos grandes con esta dualidad de decir, tengo que competir y entendiendo lo que nos platicas por el cariño o aceptación de mi papá, no sé si de tu mamá, pero también cómo en ciertos momentos tu hermano también es pieza clave para contener? Me explico un poco más. Hay una historia en donde en la casa que vivían se meten a robar. Sí, Tú eras, a lo mejor tenías 3 años, a lo mejor 4 años, y tu hermano 5 años, y él rápidamente detecta que hay ladrones en tu casa sí. y te ayuda y te contiene como hermano mayor. ¿Cómo juega esta parte de decir, híjole, compito todos los días contra ti inconscientemente por lo que estoy viviendo en casa, pero también eres mi hermano grande? Sí, y a ver, y esa es la historia de mi vida con mi hermano, de mi relación con mi hermano. Es esta dualidad entre la competencia, pero abajo de la competencia hay un cariño y una protección hermosa, que no la cambio por nada y que hoy en día la sigo sintiendo. ¿Te acuerdas de ese momento, Pablo? A ver, me acuerdo, este, que después no sé si son historias, porque se contó mucho de historia. Eh, sí, estábamos solos en mi casa, mi hermano y yo, una casa que aparte entraron a robar múltiples veces, pero en ese momento no estaban mis papás, se habían ido en la noche a cenar, mi hermana no estaba en México, y mi hermano va al baño, voltea arriba a la ventana y ve pues, a un cuate metiéndose, ¿no? A robar. Y entonces pues, estaba chavito, tenía 5 años. Y lo primero que hace es que me agarra, me saca de la cama, me mete a un closet, nos encierra en el closet a él y a mí, 5 y 4 años. Y, pues ya nos quedamos ahí dormidos. Mis papás llegan varias horas después, no nos encuentran. Obviamente ven pues, que la casa estaba robada. Ahí viste. Se han de haber puesto como locos y en una de esas pues empiezan a abrir este, los closets y así, y ahí nos encuentran dormidos, ¿no? Y
no tengo un recuerdo puntual de ese momento. Mi hermano sí, o sea, mi hermano lo tiene muy, muy vívido. Pero lo que sí tengo el recuerdo es, pues, de las historias que se cuentan a través de eso y sobre todo de cómo mi hermano, pues, siempre ha sido ese protector para mí. O sea, mi hermano siempre ha sido esa figura en donde yo me siento protegido por él. Entonces, sí hay una dualidad que siempre estábamos compitiendo, siempre estábamos buscando el cariño de los papás, pero por otro lado, siempre, y en el fondo de mi corazón sé que la persona más incondicional en mi vida es él. Y, y por eso creo que todas las historias, pues no nada más tienen una parte mala, ¿no? O sea, y tenemos esta parte, ¿no? Buena, más real, más profunda, y que yo creo que si llegamos a conectar con eso y no tanto con el niño herido, pues empezamos a encontrar las sensaciones y las emociones más verdaderas, que es lo que nos hace estar más felices. Entonces, respondiendo a tu pregunta, sí, sí conviven y aparte conviven todo el tiempo, ¿no? Lo bueno y lo malo conviven y mi relación con Diego ha sido así. ¿Cómo lidias? Porque hoy, pues evidentemente, después de hacer una introspección y mucho trabajo personal, que hablaremos de ello, tienes una respuesta muy clara desde tu sentir y desde tu raciocinio. Pero evidentemente no siempre fue así. Cuando eres niño estás confundido, piensas que es lo normal accionar de cierta forma para agradar a tus papás. A todos yo creo que nos ha pasado de alguna u otra forma, a mayor escala o menor escala, pero ¿cómo es esta infancia de querer demostrarle a alguien, y sobre todo en la infancia, que es las personas que más quieres, que eres el mejor y que eres el gallo? Lo pongo entre comillas. No, y a ver, mencionas una parte de cuál es la diferencia entre sentir y pensar en esa respuesta. Y yo creo que también ha sido un proceso en mi vida porque una de las herramientas a las cuales yo acudí para ganarme el cariño de mis papás o para ganar el juego contra mi hermano fue el tema de mi mente, ¿no? Y básicamente cómo funcionaba era, había una competencia, yo sentía mucho miedo porque sabía que no podía ganar esa competencia desde el Ujú. punto de vista físico. Claro. Y entonces lo que hacía es, ok, empezaba a pensar en diferentes estrategias y poder estar dos, tres pasos adelante en diferentes cosas para poder ganar esa batalla. Y entonces eso hizo que mi cabeza, pues siempre pensara mucho más y mucho más adelante y mucho más ágil de, de lo que estaba sintiendo. Entonces se convirtió en mi aliada para tomar decisiones. Eso obviamente desde un punto de vista inconsciente de chavito y Ujú. fui generando ese músculo de la mente, pero llega un momento en donde si todas las decisiones y todas las emociones las filtras por la mente, pues la mente se enferma, porque la mente es muy poderosa. La mente ha sido capaz de crear todo, ¿no? Ha sido capaz de crear estas máquinas de la inteligencia artificial, de poner un cohete en el, en el espacio y todos tenemos una mente muy privilegiada. Pero cuando le damos una chamba demasiado. Cuando damos una chamba a la mente que la mente no debería tener, se empieza a enfermar. Y eso también fue lo que me pasó a mí. Porque todas las decisiones que empecé a filtrarlas por la mente. Sobre todo las decisiones de significado y de certeza, que fue lo que a mí me faltaba en mi vida. ¿Por qué te hacía falta certeza? ¿Qué está pasando en esos momentos? Pues a ver, por muchas experiencias, ¿no? Primero, experiencias como de poca certeza y poco control en mi casa, como que se metían a robar, ¿no? Ujú. Sí, Este, una de o ellas. sea, una de ellas, o sea, un chavito lo que necesita es contención, ¿no? Otro, sí había un entorno agresivo en mi casa. Mi papá era una persona, o sea, con mucha personalidad agresiva. Con mi hermano también había un entorno agresivo. Y después esa familia se rompió, ¿no? Y todo lo que te da certeza cuando eres chavo, que es una familia, un sustento económico, cariño, etcétera, de repente se empezó a desvanecer. Y yo lo que vi es que había diferentes vectores de riesgo y esos vectores de riesgo lo que hacían es que amenazaban lo que a mí más me daba seguridad, que era mi familia. Entonces, ese miedo que yo tuve fuerte por ver cómo todo se desvaneció y cómo pues, mi familia se acabó rompiendo y tal, y por ende mi sentido de seguridad se acabó rompiendo, lo que empezó a pensar es, ok, si yo tengo una herramienta bastante poderosa que es mi mente, le voy a pedir a mi mente que siempre me diga cómo buscar certeza o dónde puede haber peligro. Ok. Y entonces empecé a operar así, De manera racional. sí, de manera racional.
Entonces empecé a operar así y mi vida empezó a ser muy así. O sea, empecé a controlar todo, empecé a tener un plan para todo, empecé a estar siempre 5 pasos adelante y eso llevó a que mi mente se enfermara. Y esa enfermedad de la mente fue lo que fue el punto palanca para entrar a todo el mundo de desarrollo personal hace más de 20 años, ¿no? O sea, ¿Cómo llegas, Pablito, a este punto de quiebre a los entre 16 y 18 años? pues con un ataque de ansiedad fuerte, con un ataque de pánico fuerte y con una depresión fuerte. Entonces yo igual, a esa edad, 18 años, entro en un ataque de pánico, en múltiples ataques de ansiedad y después culmina en un par de ataques de pánico fuerte, que en ese momento no sabía qué era. Para la gente que no sabe qué es o cómo se siente un ataque de pánico, tú lo viviste en esta fiesta a los 18 años más o menos, ¿no? Que te dio ahí y te desbordaste llorando, me parece que es un poco así la historia. ¿Qué sentías en tu cuerpo y qué te estaba pidiendo tu cuerpo ahí cuando apenas pues eres un adolescente? Es difícil de explicarlo, porque, porque es raro, no sé si te ha pasado, Sí, me ha pasado. pero estos episodios son raros, porque a mí lo que me sucede es que mi cabeza empieza a pensar sin control, no la puedo parar. Y lo que me vienen empiezan a suceder escenarios catastróficos y muy negativos y no los puedo parar. Entonces es como si mi corazón le diera una instrucción a mi cabeza que diga, encuentra todos los escenarios más catastróficos que te pueden suceder en este momento. Y entonces mi cabeza empieza a pensar eso. Entonces, de todo, güey. O sea, de que me voy a morir, de que me van a robar, de que se van a burlar de mí. O sea, del chavito era todo, ¿no? O sea, mi cabeza empezaba a hacer escenarios de todo hasta llegar a un punto en donde me voy a morir, ¿no? O sea, estoy seguro que me voy a morir. Y entonces la cabeza se traduce como un feedback loop, se traduce también en las sensaciones corporales y entonces pues le empieza a dar una instrucción al sistema nervioso de que entre en simpático. Exacto. Entonces empiezas pues a bombear más sangre, te empiezas a poner más tenso, empiezas a sudar y no puedes controlarte. Y es un loop que puede durar horas y horas y horas hasta que realmente te quedas loco, ¿no? Y sientes mucho miedo y estás temblando y no puedes salir de ahí. Y muchas veces sales con una pastilla, ¿no? Con un ansiolítico, con un, pues sí, un madrazo químico que te ayuda a regularte. Yo llevaba ya varios episodios más como de ataques de ansiedad, en donde pues igual mi cabeza se iba y vivía como en otro plano, me volvía medio loco. Y eso después desencadenó en un ataque de pánico fuerte, me acuerdo, porque fue el cumpleaños de mi hermano, un 22 de diciembre. Y ahí fue donde ya me derroté, porque dije, pues o me muero, ¿no? O sea, literalmente o me quito la vida o algo tengo que hacer porque esto no es sostenible. Llevaba ya muchos años viviendo con estos ataques de ansiedad y ese fue como lo que culminó. Y me acuerdo que, pues en ese momento, algo adentro de mí, pues tuvo como la claridad de decir, pues esto es un mensaje, ¿no? Es un mensaje de que hay algo que está roto y que hay que construir. Y a partir de ahí tuve muchísima claridad que el camino no era acabar con la vida, sino el camino era echarse el clavado y empezar a rascar, a ver que estaba roto de chavito y empezar a hacer ese trabajo que todos tenemos que hacer. ¿A quién acudes cuando pasa esto? ¿Cómo sabes cuándo levantar la mano? Hablas de un punto de quiebre muy fuerte, una situación límite importante o me quito la vida o escojo jugar el otro juego, como dices tú, pero ¿a quién acudes? Esto lo vemos normal hace el día de hoy, pero hace 20 años, pues a lo mejor no tanto. Sí, hace 20 años era muy poco normal hablar de salud La mental salud y de mental. depresión y de ansiedad. Y sobre todo en mi personaje que yo me había creado era más difícil, porque yo siempre tenía que estar bien, ¿no? Porque yo era el que tenía buenas calificaciones, era el mejor en el equipo de fútbol, era el guapo, era el líder, era tal, entonces pues no podía mostrar nada de vulnerabilidad. Y también ese no mostrar vulnerabilidad me está generando todavía una olla de presión mucho más fuerte. Sin duda. Entonces no le podía decir ni a mi novia, ni a mis amigos, ni a mis hermanos, oye, la estoy pasando fatal,
¿Y a quién le dijiste? No, no le dije a nadie hasta que llegó ese punto de quiebre en donde el dolor me hizo rendirme. Y me acuerdo rendido, ¿no? Llegar, o sea, a mi casa totalmente destrozado, mal, ¿no? En un ataque de pánico fuerte. Y ahí hice hablar con mi mamá y decirle, oye, pues estoy reventado, no sé qué hacer. O sea, no sé qué me está pasando. Me acuerdo que ese día me dio unas pastillas Sí, para tranquilizarte. para tranquilizarme. Me eché una buena jeta. Y el día siguiente amanecí y empezó una búsqueda. ¿A quién acudí ahí? Acudí a un cuate, ¿no? Que me acuerdo que en algunas conversaciones que había tenido con él, él ya estaba metido más o menos en temas de desarrollo personal. Empezó a ir con Alfonso Ruiz Soto, Ujú. porque pues ese cuate lleva Sí, sí. siglos en este tema, y me agarré de eso. Le dije, oye, güey, a ver, cuéntame un poquito más de qué se trata esto de la semiología de la vida y de entenderte y tal. Y a partir de ahí, pum, como que se empezó a abrir un camino de propósito, y mi propósito era sanarme, porque no había una intención de conocerme y de crecer mejor, no, lo que yo quería era dejar de sentir dolor, Sí, sentirte bien. sentirme bien. Y creo que también es una constante en mi vida. O sea, el trigger siempre es el dolor. Cuando hay dolor es como que abre los ojos. Y ya después, poco a poco, le fui agarrando mucho, pues, mucho sentido y mucho propósito al camino de desarrollo personal. ¿Qué es el desarrollo personal? Porque hoy se habla, se vende, se da en pastillas, se da en ejercicios, se da en coaching, se da... Todo es desarrollo personal y creo que tenemos una sobreinformación sobre desarrollo personal. Según tu experiencia, ¿qué entiendes por desarrollo personal? Sí, a ver, no es tan fácil tampoco explicarlo, porque yo creo que pues, el desarrollo personal simplemente es el camino para estar en paz. O sea, es el camino que todo mundo tiene que tener para estar en paz. Dirías que es subjetivo. Totalmente subjetivo. Y el desarrollo personal después también se une mucho con el desarrollo espiritual, y después unos dicen que es lo mismo, otros dicen que es diferente, ¿no? Pero yo creo que últimamente como que mi experiencia de vida ha sido siempre un camino para estar en paz, ¿Qué para vivir entendemos en paz. por paz? ¿Qué es la paz para Pablo Sánchez? A ver, te la podría decir de diferentes maneras, pero una es poder minimizar los momentos de no paz. Ujú. O sea, yo creo que la paz es nuestro estado natural. El éxtasis y la paz es nuestro estado natural. Pero le ponemos arriba muchas capas de muchas cosas que nos hacen no experimentar la paz. Y pues yo creo que a mí es imposible vivir todo el tiempo en paz, ¿no? En un estado placentero. Pero yo creo que el resultado del trabajo personal, desarrollo espiritual, es poder acortar esos momentos, ¿no? Entonces, si antes a mí me pasaba algo y me triggereaba 2 días, una semana, un mes, un año, ¿no? Como de los 16 a los 18 años, pues, estuve triggereado con ataques de pánico 2 años, ¿no? Entonces, evidentemente, mi experiencia de vida esos 2 años, pues es muy mala, ¿no? Es muy subóptima Ujú. y es muy dolorosa. Y yo creo que ahora de lo que se trata es que voy a seguir teniendo el mismo trigger, porque yo creo que los triggers no los sanamos. Esa pólvora que tenemos ahí Está ahí en nuestra esencia. está ahí en nuestra esencia, pero lo que sí te da el trabajo personal es poder reducir el tiempo a mucho menos tiempo. Como un tiempo de recuperación. Exacto. Entonces, si me triggereaba y estaba, ¿no?, en un ataque de pánico 6 meses, ahora a lo mejor estoy un día, ¿no? Ok. Y tengo mucho más capacidad porque tengo más herramientas por todo el trabajo de desarrollo personal y espiritual, que puedo meterle herramientas al problema y poder salir antes de eso y otra vez regresar a mi estado natural. Porque el estado natural sí es un estado de placentero y de paz. Hablemos entonces de esta paz porque creo que es interesante entender que tú cuando tienes este punto de quiebre, claramente no estás en paz y estás en búsqueda de. Empiezas a hablar con Alfonso, empiezas a tener diferentes procesos de crecimiento personal y dentro de estos procesos de crecimiento personal, pues hay diferentes, evidentemente, ejercicios. ¿Te acuerdas de alguno que te haya remitido a este estado de paz y que tú sintieras un relief interno, decir, ok, creo que por aquí va el camino?
Porque ahí están las pistas, creo, desde un punto muy personal de decir, ay, güey, esto creo que me hace bien. Creo que quiero ir por ahí. No quiero ir a la izquierda, sino me quiero ir ahora por la derecha. ¿Te acuerdas de algo que te haya sucedido? A ver, en el proceso hice muchos ejercicios, muchos de ellos tratando de tocar el dolor, ¿no? Creo que uno que me marcó, que sentí paz, fue un ejercicio intenso, como de inmersión total de rebirthing. No sé si lo has hecho o no. No lo he hecho. O sea, de volver a nacer. No lo he hecho, no lo he hecho. Es una experiencia medio psicodélica, no utilizas ningún tipo de medicina, pero, pero de lo que se trata es de llevarte a estados alterados de conciencia a través de otros métodos como respiraciones, etcétera, y después hacer todo un proceso terapéutico de cómo viniste a este mundo. Con los chakras. Sí, o sea, subiendo energía a través de chakras y después a Ya. través de pues, un medio constelación, entre otras cosas, Glándula pineal. hacer un proceso de rebirthing, porque tienes aparte a una mamá, ¿no? Que aparenta ser tu mamá y entonces te está sacando y está haciendo toda esa chamba. Pero a tu pregunta, ahí sentí un momento de paz, de un momento de Ujú. paz muy fuerte, que después lo he sentido múltiples veces después también, ¿no? Entonces, es como reconectar con el, el aprendizaje de que sí existe la paz adentro de nosotros. Vamos a meternos más de lleno a esto. Lo tenía para el final, pero vamos a cambiar un poco el orden. Esta experiencia de la que me hablas fue reciente con Tony Robbins, Day with Destiny, en donde te hacen o te ayudan a generar tu primer recuerdo. ¿Tiene que ver algo con esto? No, ese fue otra, pero Ok, ahora que ok, mencionas ok. esta, Todos están conectados, puede ser. es parte de lo mismo, porque últimamente o sea, nuestros recuerdos, que por lo general son recuerdos falsos, ¿no? Generan estas memorias y las memorias generan nuestros miedos y nuestros miedos generan nuestras necesidades y nuestros valores y nuestra personalidad. Y así estamos un poco cableados. Entonces, si tú tuviste pues una memoria de chavito de que entraron a tu casa a robar, Sí. pues a lo mejor pues se va a quedar una cicatriz de que te da miedo estar en la vida, ¿no? Y a partir de eso se genera una personalidad que es ser miedoso, ser calculador, ¿no? Buscar certeza, ser controlador, etcétera, etcétera. Pero muchos de estos recuerdos son mentira, ¿no? Porque la realidad es que los recuerdos que nos contamos no siempre tienen toda la información verídica, solo es un pequeño pedazo de la historia. Ujú. Y ahora que lo mencionas, es parecido, porque ahora me fui de 40 años, me regalé igual ir una semana a Date with Destiny, para chambear otra vez en mi propio proceso de desarrollo personal. Y ahí hubo un ejercicio, muy parecido a lo que me tocó vivir en ese rebirthing, en donde igual volví a conectar con, pues sí, con la verdad, ¿no? Con la verdad de que todo está bien, de que estoy bien, de que hay alguien guiándome, de que no hay bronca, de que ese niño asustado o ese niño que necesitaba cariño y certeza, pues no es la verdadera historia, sino que la verdadera historia es que pues, es un niño lleno de bendiciones, lleno de amor, que tiene un propósito, que tiene un porqué estar en esta vida y que sobre todo está guiado, ¿no? O sea, que sobre todo que hay alguien allá afuera que está tomando las decisiones por mí. Y entonces eso, pues me dio, la neta, un chivo de paz, porque como que ya te relajas ¿Cómo mucho. fue este ejercicio, Pablito? Pues a ver, para empezar, está medio, o sea, llevas 7 días Sí. que te traen en friega, que no duermes, que son procesos de 16, 17 horas, en donde estás haciendo mucho trabajo de desarrollo personal. Y haces desarrollo personal, introspección y después haces también mucho movimiento corporal para que te lleven a estados medio alterados de conciencia. Y en uno de estos últimos días te hace un ejercicio en donde te dice, pues, a ver, vete, ¿cuál es el primer recuerdo que tienes de tu vida? ¿No? Porque a partir del primer recuerdo que tienes de tu vida, se empieza a crear mucho de tu personalidad y mucho de tus valores y mucho del rumbo de tu vida. Es increíble, pero así es. Y entonces, en un estado alterado, bastante alterado de conciencia, yo
me acuerdo de un momento en donde estoy, no sé, tengo 2, 3 años y estoy en mi cuna y empiezo a sentir mucho miedo, empiezo a buscar a mis papás y nunca llegan, ¿no? Y entonces lloro, 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 nunca llegan y como que me como ese miedo y me duermo. Entonces a partir de ahí, o sea, siento ese sentimiento de miedo que hoy lo siento. Y ese miedo es el que le da la instrucción a mi cabeza de que empiece a pensar en dónde está el miedo y entonces lo que me hace volverme loco, ¿no? Básicamente desde ahí surge este patrón que después a los 17, 18 años se iba a exponenciar. Entonces, el ejercicio te dice, ok, esa es la verdadera historia. Pregúntate qué pasó antes de que sintieras eso, ¿no? O sea, ¿qué fue lo que realmente pasó? O sea, ¿cuál es la historia completa? No nada más es la historia de tú, niño de 2 años, llorando porque tienes miedo y que nadie vino por ti. Entonces ahí fue la primera vez que sentiste miedo. No, ¿cuál es la verdadera historia? ¿Qué pasó antes? No, pues no sé, entonces estás pensando y tal. Bueno, a ver qué pasó 1 hora antes, 2 horas antes. Entonces te empiezas a visualizar y te empiezas a ir a ese mundo. Ujú. Y sí, o sea, yo vi vívidamente como 2 horas antes de estar en la cuna, pues mis papás me estaban dando besos y abrazando, ¿no? Como todo, porque nada en esta vida Blanco-negro. es tan blanco-negro. Y entonces las personas tenemos la capacidad de resignificar nuestra vida, porque entonces ¿en qué te vas a enfocar? ¿No? En la parte negra o en la parte blanca. Y entonces en ese momento me di cuenta que mi vida no era una vida de miedo, era una vida en donde mis papás, puta, me querían un chingo y estaban abrazados conmigo y cuando yo vi esas 2 horas antes, puta, pues estábamos juntos y me estaban abrazando y estábamos riendo, etcétera. Entonces empezó a cambiar un poco mi percepción de, de lo que verdaderamente me tocó en la familia donde me tocó nacer. Y a partir de ahí igual te lleva como a un trip a través de otras técnicas de, de meditación, en donde te dice, ok, ¿qué pasó antes? ¿Qué pasó antes? ¿Qué pasó antes? ¿Qué pasó antes? Y tuve una experiencia bastante vívida, en donde igual yo también traía siempre esta idea en mi cabeza que te platicé hace rato, en donde fui un error, ¿no? En donde no fui concebido con la intención de mis papás. Que aparte, como esos, pues hay 1 millón, o sea, no soy nada especial, ¿verdad? Pero algo adentro de mí, pues también traía ese rasguño. Y en este proceso de meditación profunda, llegué a un punto en donde pude ver mi concepción. Está medio loco, pero pude ver el momento en donde fui concebido. Ok. Y ahorita que platicamos hace rato fuera de cámaras de todo este tema de los embarazos y de la concepción, que es un tema bien, bien loco, y donde yo creo que hay demasiada energía y demasiadas cosas que se mueven, yo pude ver cuando fui concebido y pude ver que había un plan, porque yo había Chido. llegado tan solo un mes después de que mi hermano había nacido, de por qué me pusieron a mí en esa familia, algo así como, sí, literalmente, o sea, ver a Dios que decía, güey, vas a llegar ahí, cabrón, ¿no? Esto ya está escrito, güey, esto ya está planeado, tú relájate, está todo tranquilo. Y fue la primera vez que tuve una experiencia, en contacto con algo semejante o similar a algo religioso, espiritual. Yo siempre había negado la parte de Dios, espiritual y religiosa en mi vida. Como que siempre había pensado que desde el punto de vista de la razón no me entraba, ¿no? Hablemos de Dios, Pablito. ¿Qué opinas de Dios? No, pues yo opinaba que era una mamada, sinceramente, Ajá. ¿no? Este, porque igual mi mente racional no tenía la capacidad de comprenderlo desde el punto de vista racional. Pero, pero cuando tuve ciertas experiencias, ¿no? Igual con, con procesos de alteración de conciencia, ya sea con algún tipo de psicodélico, con algún tipo de respiración, pues me doy cuenta que no es cierto, ¿no? Que no nada más somos mente, sino que somos mucho más allá de la mente y que ahora comprendo que, pues sí, que se siente distinto, ¿no? Y después lo paso a la mente y digo, pues me conviene también creer en eso, güey, ¿no? O sea, ¿tú qué prefieres? ¿Pensar que tienes aquí a un par de ángeles todo el tiempo cuidándote o pensar que no los tienes? Pues ya yo prefiero pensar que los Sí, tengo, yo igual, yo igual. ¿no? Si me preguntas, yo igual. Exacto, creo que es más inteligente eso. Pero últimamente creo que tienes que vivirlo, o sea,
experimentarlo a un nivel experiencia, a un nivel emocional para poderlo creer, porque también creo que hay 3 niveles como de maestría o de conocimientos. El primero es el cognitivo, en donde tú puedes a nivel cognitivo comprender algún concepto o Sí. entender un concepto, pero pues se queda a nivel cognitivo, realmente no se fija. Después hay otro nivel que es el nivel emocional o el nivel experiencia, que es cuando realmente ya vives ese concepto y Ujú. es totalmente diferente porque Sí, la cosa se cambia, impregna se impregna. diferente. Y el tercer nivel es el fisiológico, que ya es cuando realmente tu sistema nervioso y tus células están programadas para tener ese conocimiento, que ahí ya ni siquiera tienes que darle instrucción. Es como que te vives en ese estado. Y a mí me daba mucho, o sea, me costaba mucho trabajo comprender algo como Dios, porque nunca lo había experimentado. Y creo que a medida que lo he tratado de experimentar mucho más, y también es un músculo, porque también hay que estar en esos estados constantemente, pues lo he podido más ir reprogramando en mi sistema nervioso y cada vez viviéndome más desde ese lugar. ¿Qué cambia hoy entonces con una concepción diferente de Dios, no tan racional, sino más vivencial, a tu día a día y a cómo lo incluyes hoy en tu vida? No, lo cambia todo porque entonces yo ya no tengo que controlar mi vida, ¿no? Ya me puedo relajar. O sea, antes yo era, puta, pues tengo que hacer que esto jale, que mi vida jale, ¿no? O sea, tengo que tener dinero, tengo que tener una familia, tengo que tener amigos, tengo que proteger a mis papás, tengo que proteger a mis hermanos, tengo que ser un buen amigo, tengo que ser querido por tal. O sea, tengo que controlar todos los vectores de riesgo para que la vida jale, ¿no? Y hoy ya comprendo que, pues que no depende de mí, güey. Entonces es mucho más fácil porque puedo relajarme, puedo soltar y puedo abrir la puerta al disfrute y a la experiencia y eso lo cambia todo. Dentro de tus conversaciones que has tenido en diferentes pláticas, hablas mucho sobre el dolor, diciendo que el dolor da la oportunidad de tener el mayor crecimiento. ¿A qué te refieres cuando dices esto? Pues que necesitamos un... Dices que es un gran motivador el dolor, si lo sabes manejar. Sí, yo creo que sí. Necesitamos algo que nos despierte, güey, ¿no? Muchas veces vamos dormidos, vamos en piloto automático, vamos con este personaje que nos hemos autocreado y no pasa nada, está toda madre estar ahí. Pero cuando llega algo que te empieza a doler, ya sea una experiencia externa o una experiencia interna, ese dolor pues te hace moverte del lugar, ¿no? El dolor es un grandísimo motivador y para mí el dolor ha sido una de los regalos más fuertes para empezar a comprenderme más y empezar a tratar de rascarle más a ver dónde está el problema. Ahora, también creo que el dolor, no te puedes quedar como motivador en el dolor, porque si te quedas ahí, yo creo que tu experiencia de vida también es muy subóptima, porque es mucha chamba. O sea, experimentar la vida desde el dolor sí ayuda a crecer, a dar ese salto, pero pues la sufres. ¿Dirías que es más rápido el crecimiento? Sí, yo creo que sí. Sí, ¿Es un shortcut? pero es menos sostenible. O sea, sí es más rápido porque o sea, te ayuda a moverte, güey. Es como cuando pones la mano en el Sí, es una fuego. terapia de choque. Es como cuando pones la mano en el fuego, pues te tienes que mover, ¿no? Pero, y eso te ayuda a moverte y entonces empezar a cambiar cosas que no están bien en tu vida, pero no puede ser tu motivador siempre el dolor. ¿Qué tiene que ver entonces el dolor con lo que haces hoy dentro del juego del dinero? Y ahorita hablaremos un poco más del juego del dinero, pero ¿hay una correlación dentro de estas dos partes para dedicarte a lo que hoy te dedicas Sí, o sin que da duda. servicio a los demás? Sin duda, yo creo que el dinero, el juego del dinero fue un vector de dolor muy fuerte en mi vida. Gracias al dinero, mi familia se separó. Entonces, hoy lo que hago tiene que ver mucho con no volver a pisar ese dolor y ayudarle a otras personas a que no pisen ese dolor. Entonces, tiene todo que ver y aparte fue lo que despertó esa llama en mí, decir, Pablo, güey, tú tienes que ser un maestro en esto del dinero. O sea, tienes que entender el juego del dinero, tanto la parte emocional y la parte de relaciones personales, como también la parte más táctica y estratégica de cómo hacer dinero, cómo invertir dinero, cómo cuidar el dinero, porque no puedes volver a sentir el dolor que sentiste cuando eras chiquito y no puedes poner a tu familia a sentir el mismo dolor. Entonces, el dolor fue un grandísimo motivador para yo dar ese salto. ¿Qué pasó con esta parte del dinero en tu casa? No, pues, O sea, ¿por qué fue este motivador ahora? Porque así le pones un significado diferente a hoy en cómo lo ves. Pero dices, justamente el dinero fue lo que destruyó a mi familia y logras este dolor
entiendo el juego del dinero y me quiero volver experto para ayudar a las personas. Correcto. ¿Cómo es este camino? No, pues el camino es ese, o sea, ¿O cómo fue más bien? el camino es yo siendo un chavito que necesitaba estar cerca de mi familia, de mi papá y de mi mamá y de mis hermanos, ¿no? Necesitar esa contención por esa sensibilidad que tenía, de ese miedo que tenía, y de repente llega un ente externo que se llama el dinero, y el dinero viene de la mano de una historia de mi mamá del dinero y una historia de mi papá del dinero muy, muy distintas, y eso hace que no se puedan poner de acuerdo y que se tomen muy malas decisiones, que mi papá haga muy mal uso del dinero y que nos vuelva a poner en una situación de mucho riesgo, ¿no? De perder el dinero, de demandas, de embargos, de muchas cosas. Y eso hace que la situación en mi casa sea incontrolable, insostenible, que se separe mi familia y que yo entre, que le metan otra llaga, ¿no? A ese niño Ujú. herido. Decir, puta, ahora ya ni siquiera tengo la contención de mi familia, ¿no? Y un elemento fuerte que estaba jugando para que sucediera el dinero. Y eso yo sí me lo quedé muy grabado, ¿no? Porque yo, eso me agarra un poco más grande y entonces yo sí entiendo que el dinero tiene el poder de acabar con lo que yo más quería, que era mi familia, y tiene el poder de acabar con lo que más quiere la gente, que son esas relaciones personales. Y creo que a partir de ahí, pues igual, mucho desde el miedo, no tanto como desde esta parte de paz o de propósito o de estar más liviano en la vida, sino desde el miedo fue mi motivador de, güey, tienes que ser un experto para que esto no te vuelva a pasar. O sea, nada más lo único que yo quería era que no me quedara sin dinero y que no me quedara sin familia. Y para eso tenía que ser muy bueno con este jueguito del dinero, ¿no? Ok. Y a partir de ahí, pues le estudié fuerte y empecé a tener buenos resultados y después me ayudó a conectar con el propósito de servicio y decir, ok, si me ha ayudado a mí, pues ahora lo voy a poner al servicio de otras personas. Yo creo que es parte fundamental de mi propósito. ¿Qué haces hoy con el juego del dinero o cómo es que entiendes justamente este juego? ¿Cómo se debe jugar? A ver, yo creo que hay dos componentes. El primer componente es lo que está debajo del iceberg, que es la parte emocional, Ujú. y el segundo componente es lo que está afuera del iceberg, que es la parte táctica de allá afuera de cómo ganar el dinero, cómo invertir el dinero, cómo ahorrar el dinero, cómo conservar el dinero, etcétera. Que eres muy bueno en eso. Manejas un family business, tienes diferentes negocios, eres inversionista de diferentes empresas. Esa es la parte táctica. Exacto. Esa es la que conoce el mundo de Pablo Sánchez allá afuera, Sí, que es muy bueno, porque aparte eres economista, ¿correcto? sí. Tienes un MBA, etcétera. La de abajo, quiero entender la de abajo, la parte emocional del dinero. Sí, esa es la más importante. Esas son las fuerzas invisibles que controlan el juego del dinero, ¿no? Por eso después ves esas historias en donde pues la gente hace lo que hace con el dinero, ¿no? Y en mi caso eso fue tratar de entender cuáles eran esas fuerzas invisibles que estaban al control de mi papá para tomar las decisiones que tomaba. Mi papá, puta, se ganó la lotería y después le duró un año nada más el dinero de la lotería y después hacía muchísimos negocios y se los quemaba en 2 días y yo no podía entender cómo podía tomar tan malas decisiones desde el punto de vista del dinero. Malas decisiones que nos llevaron a perderlo todo, ¿no? Y no era un tema táctico, porque mi papá pues también sabía cómo invertir el dinero y sabía cómo ganar dinero. Era un tema emocional, era algo que le picaban un botón y no podía controlarse. Y entonces yo creo que ahí está el verdadero juego. Es entender qué es lo que está bajo el iceberg, qué es lo que está, estas fuerzas invisibles emocionales que nos manipulan todo el tiempo y que con el dinero se hacen muy visibles, pues porque el dinero está en todos lados, ¿no? Es un juego que lo jugamos 8,000 millones de personas. Entonces yo creo que si no controlamos esta parte emocional del dinero y no nos comprendemos y no sabemos qué es lo que realmente estamos tratando de llenar, cuáles son estos miedos, estas heridas, estas vasijas que de chavito tuvimos, que ahora ponemos el dinero a taparlas, nunca vamos a poderlo ganar. Entonces, ahora lo que hago es le ayudo sobre todo a familias, a parejas y a familias, a que no les pase lo que nos pasó a nosotros y entonces que sepan jugar los dos juegos, tanto el juego táctico de cómo hacer dinero, invertirlo y tal, pero también el juego de cómo generar armonía dentro de la familia con el tema de dinero, comprendiendo cuáles son las heridas de cada uno, cuáles son los triggers de cada uno y cómo pueden utilizar el dinero para sanar su relación también personal. Y esto lo haces mediante, digo, para entender un poco la metodología, mediante una consultoría
emocional en base al dinero para luego generar la táctica y tener ya los canales de distribución para dónde se va a ir ese dinero o cómo funciona Sí, es tu un método? proceso, es un proceso de inmersión total, es un encerrón con la familia, Ok, en donde nos encerramos y justo vamos por todo ese camino, ¿no? Primero tocamos la parte de abajo del iceberg, que es la parte emocional, que es erradicar el tabú, empezar a hablar del dinero, empezar a hablar de nuestras historias del dinero, qué significa el dinero para nosotros, cuáles son tus miedos, cuáles son tus anhelos, qué es lo que te triggerea, qué es lo que no te triggerea, etcétera. Y entonces empezar a que se abran esas conversaciones en la familia que por lo general no se abren. sí, es difícil. Es una parte muy vulnerable, muy tabú dentro de las sociedades de que se inventó el dinero. Sí, porque últimamente abajo del dinero hay cosas más fuertes, Claro. ¿no? O sea, en una relación de pareja, cuando no se habla de, cuando un hombre no le puede decir a su esposa que le está yendo mal, pues no es un tema de dinero. Es que abajo lo que está pasando es que decir, puta, mi esposa va a decir que soy un imbécil Sí, o al revés. o me va a dejar, ¿no? O también de la otra manera. Entonces lo que hago es que empezamos a romper esas inercias de tabús y de miedos y empezamos a hablar de lo que realmente está abajo del dinero, que no es el dinero. Es, oye, yo tengo una necesidad de reconocimiento, o tengo una necesidad de certeza, o tengo una necesidad de conexión, o tengo una necesidad de pasión, etcétera. Y entonces a partir de ahí empezamos a generar estos puentes de comunicación con la familia o con las parejas. Y una vez que ya existe esa confianza, empezamos a crear escenarios y visiones y propósitos positivos del dinero. Cómo el dinero puede servir a esta familia, a este propósito de esta familia. Y una vez que ya tenemos eso bien construido, entonces ya le metemos la parte táctica, que es lo más fácil. Órale, Para ti. ¿no? ¿Dónde vamos a ganar dinero? ¿Cómo Sí, claro, invertirlo? claro, Etcétera. claro. Pero lo más difícil es lo primero. Bien. Sé que traes entre vistas y planes de abrir un consultorio para esto, a lo mejor más uno a uno, de la psicología del dinero o el psicólogo del dinero, o no sé cómo llamarle, pero ¿qué va a haber ahí? ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás fabricando en tu mente? Porque es una persona totalmente activa, que siempre está entendiendo qué producto se le puede dar a la gente desde el servicio, que es muy bonito, la verdad, el enfoque que le das. Sí, a ver, justo eso, ¿no? Creo que hemos normalizado, gracias a Dios y a mucho sufrimiento, ahora ir a terapia, Ujú. ¿no? De todo tipo y a coaching de todo tipo. Pero yo sí percibo que seguimos medio enfermos de nuestro tema del dinero, nuestra relación con el dinero. Coincido. Entonces, pues quiero ser el psicólogo del dinero. Quiero abrir ahí un consultorio en donde vas ahí al consultorio como si fuera el consultorio de las emociones, pero de la lana. Hablar de billete. Sí, oye, güey, pues estoy jodido, tengo lana, no tengo lana, o siento miedo, no siento miedo, tengo y no sé qué hacer con ella, o estoy manipulando a mi esposa, o mi esposa me manipula a mí, o no sé cómo hablar con mi papá de este tema del dinero, no sé si va a haber una herencia o no, no sé cómo educar a mis hijos, y entonces, pues sí, hacer un consultorio del dinero, en donde hagamos esta mezcla entre la parte profunda, emocional, de introspección, de sanación, y también la parte táctica y estratégica, ¿no? Entonces, donde tengamos pues estos pizarrones y estas gráficas y metámosle números y que salgas ahí con una claridad y una paz de tu camino de este juego que es uno de los juegos más importantes que jugamos. ¿Y por qué crees que hay tanto tabú, Pablito, en esto? Porque O sea, encuentras un hilo conductor con la experiencia que tú has tenido. sí, a ver, hay muchísimo tabú porque, insisto, el dinero es, es una representación. Le hemos dado mucho poder a esta representación de lo que somos como seres humanos, ¿no? Entonces, pues, para el hombre el dinero es igual a es un chingón o es un pendejo, Ujú. ¿no? Y para la mujer es igual a estoy segura o estoy insegura. Y entonces ahí son las fuerzas más importantes que tienen los seres humanos, ¿no? O sea, me vuelvo a esta parte de las necesidades de los seres humanos. Todos los seres humanos tenemos, el ego tiene estas cuatro grandes necesidades, que es la necesidad de certeza, de sentir que no hay bronca. Si aquí empieza a temblar, vamos a salir corriendo, ¿no? O sea, el ser humano tiene la necesidad de sentirse seguro. Y el dinero nos da muchísima seguridad. El dinero tiene también la necesidad de sentirnos reconocidos, ¿no? Esta otra necesidad que yo tengo por mi historia con mi papá. Y el dinero, pues, te da la oportunidad de sentirte reconocido. Sí. La persona que tiene lana es reconocida y la que no, pues es un imbécil. Lo mínimo en la sociedad mexicana que vivimos. También te da la oportunidad de sentirte conectado, ¿no? Que es otra de las grandes necesidades que tenemos. La gente necesita conectar y con dinero pues, puedes generar conexión. Puedes invitar a la gente a un viaje, puedes invitarlos a comer, puedes darles un regalo,
acerca a la gente. Entonces, el dinero es una herramienta, es un instrumento que lo que hace es que puede comprar muchas de las necesidades que tenemos como seres humanos. Y entonces, cuando sucede eso, le damos demasiado poder, y cuando le damos demasiado poder y no lo tenemos, entonces puta, ya no lo sabemos manejar. Sí, o te sientes muy endeble. O te sientes muy endeble. Entonces lo que hay que hacer es dejar el dinero a un lado y empezar a hablar de estas emociones, de estas necesidades. Porque entonces, cuando tu esposa te diga, oye, cómprame una casa, ya no es un tema de la casa, ¿no? Es un tema que seguramente lo que necesita ella es sentirse segura, Claro. o sentirse, o quiere una casa para sentirse conectada con sus hijos. Entonces, cuando empieza a bajar el nivel de la conversación, empieza a dejar el dinero a un lado, empieza a erradicar el tabú. Pero cuando el dinero lo pones al centro, pues tiene demasiado poder. Y entonces, ahí es donde entra el tabú. Suena muy interesante lo que dices y creo que, digo, no sé si hay algo a nivel mundial sobre estos temas que se esté tratando, pero definitivamente, al menos en México, debe ser algo de punta de lanza y qué padre propósito porque lo hablas desde la carencia, ¿no? De lo que tuviste y cómo le vuelves a dar este significado y lo hablas con mucha pasión y con mucha claridad. Creo que vas a poder apoyar a muchísimas personas. O sea que enhorabuena, seguramente me verás ahí de cliente hablando de estos temas porque creo que se tienen que hablar y creo que tenemos que romper justamente este tipo de paradigmas, ¿no? Que se han dado más con tu historia dentro del desarrollo personal que tienes. Sí, sin duda. Y creo que pues, cuando lo platico, a la gente le resuena. No sé, yo creo que todos tenemos una historia cada dinero. O sea, yo no soy el único, ni mucho menos. Todos tenemos alguna carguita ahí y creo que siempre es un juego que va a estar. Es un juego que inventamos los seres humanos, que lo jugamos todos y que más vale ganarlo. Y se puede ganar desde un punto de vista moral, desde un punto de vista ético, en paz, con propósito, en vez de estar ahí luchando contra este papelito. Sin duda. Hay juegos, Pablito, que se estudian, como el juego del dinero, como el juego de la formación, como el juego de las tácticas, ¿no? Y todas estas cosas que hacen el día a día. Pero hay juegos que no necesariamente se estudian, sino que son juegos que son y que somos de una u otra forma y nos convertimos. Te pregunto esto porque me encantaría entender cómo ha sido tu juego de la paternidad. Tú has dicho en más de una ocasión que la manera en la que un hombre realmente se conoce o se expande como ser humano es siendo papá o mamá. Lo dices más desde la parte masculina, evidentemente. Cuéntame cómo ha sido este juego que nadie te enseñó a jugar y que lo estás y lo has ido descubriendo, no en estos primeros 2 años, sino 5 o 7 años adelante con Mariana. Sí, a ver, para empezar creo que o sea, es un juego que quiero jugar. O sea, creo que en la vida estamos llenos de juegos. Muchos juegos son estos conceptos que, que hemos creado como sociedad, como cultura, y que muchas veces la sociedad nos impone ciertos juegos que cuando los hacemos conscientes decimos, güey, pues queremos jugarlos o no, Ujú. ¿no? O sea, el juego de ser empresario, el juego de tener una familia, el juego de lo que tú quieras, del reconocimiento, etcétera, etcétera. Creo que una de las cosas más importantes, y me voy a regresar un poco, es poder decidir de forma consciente qué juegos sí quieres jugar y qué juegos no quieres jugar. Y creo que ahí ya es una ventaja bien importante. Porque hay mucha gente que es papá que yo creo que no quiere jugar el juego de ser papá. No, Sí, muchos. conocemos varios, yo creo. Y hay muchos que están jugando el juego de ser empresario que no quieren jugar el juego de ser empresario. Ujú. Y hay muchos que están jugando el juego de ser, ¿no? La ama de casa perfecta. No quieren jugar ese juego. Entonces, creo que lo primero que hay que hacer es decidir de forma consciente qué juego quieres jugar. Y para mí, yo cada vez lo tengo más claro que es, quiero jugar pocos juegos, pero que aquellos que juego esté muy convencido de que los quiero jugar. Y lo demás, pues tratar de fluir a ver qué me presenta un poco la vida. Pero yo creo que la paternidad sí es un juego intencional. Es un juego de decidir, querer echarte ese journey que va a ser tan retador. Entonces, en ese sentido, pues sí, decidimos hace varios años jugar ese juego porque yo sí siempre he creído que la paternidad es el camino más fuerte de desarrollo personal. Y como soy bastante intenso en el tema de desarrollo personal,
siempre le tuve esas ganas, ¿no? De hecho, me acuerdo que escribí en mis notas de celular hace como ya 6, 7 años en un momento en donde estábamos buscando tener un hijo y no podíamos y no podíamos y perdíamos uno y perdíamos otro, etcétera, en donde escribí que todavía no era papá y ya había sido el proceso que más me había enseñado, ¿no? Que más me había confrontado, que más me había enseñado. Entonces, creo que algo de que yo quiera jugar tanto este juego es porque yo sé que me va a abrir y me va a tocar estas fibras de dolor que me va a hacer a fuerzas moverme a lugares en donde voy a tener que crecer. Y para mí el crecimiento es algo que está muy impregnado en mi vida y en mi propósito de mi vida. Entonces, por eso quería ser papá antes, ¿no? Porque quería crecer. Y ya después de ser papá, lo que veo, que no sé si te pase, es, pues ya no es tanto el juego de mejorar como persona, sino más bien es el juego de ser la persona, ¿no? Es como Wow. de estar en la constante búsqueda de ser mejor persona a nada más ser. Y creo que el regalo que ahora me ha traído la paternidad es, pues más bien comprender la maravilla y el regalo que es tener un chiquitín en tu casa. O sea, es una cosa bien loca en donde igual como que te conectas con esta parte más espiritual, decir, ¿cómo chingados puedo tener yo esto en mi casa? ¿No? Y entonces lo que me ha traído a mí más bien es un estado de mucho más presencia, es un estado de desconectar la cabeza, de conectar un poquito más con el corazón. Y creo que también pues eso ha sido un poco de mi trabajo de desarrollo personal, ¿no? Gracias a ser papá me ha llevado a eso. Entonces, pues llevo 2 días, güey. Aparte, ya tiene 3 años mi hija. Pero sí, lo que es un hecho es que antes tuvimos muchos años de estar luchando y estar perdiendo hijos y embarazos y tal. Y eso ha hecho que también, pues, la relación, ¿no? Personal y de pareja se ha llevado a otro nivel. Hay parejas que no aguantan en estos procesos. Conozco a Mariana personalmente. ¿Cómo es esta complicidad? Porque esto lo compartimos. Creo que tenemos historias similares en términos de hijos. Yo igual con Pau, pero ¿cómo fue? ¿Cómo se dan este tipo de conversaciones? ¿Cómo te puedes llevar del dolor al sueño también, ¿no? Porque siempre hay una añoranza cuando tienes esta parte y cómo vas creciendo como pareja para que hoy pues, estén más sólidos que nunca. Pues es duro porque los dos traemos nuestro bagaje de nuestras heridas a un momento de mucha vulnerabilidad. Entonces, cuando estás ¿no? Sobre todo en los primeros años o en momentos difíciles, que nos ha tocado vivir, pues es un momento de mucha vulnerabilidad. Y cuando hay vulnerabilidad, lo que sucede es que salen todos tus miedos a relucir. Entonces sale tu ego, sale tu personaje a tratar de controlar. Y no necesariamente la mejor forma. No, por lo general no, porque, porque pues estás triggerado por ese miedo. Y entonces en mi caso pues salía mucho el control, el miedo, salía mucho el que mi esposa me reconociera a mí. Entonces ha sido también un trabajo pues bien interesante, porque lo que me he dado cuenta en estos años es que para mí la única manera de construirlo es quitándome a mí de en medio, ¿no? Es como esta parte en donde la- como que algo adentro de mí sabe que la relación va a estar bien cuando le deje yo de pedir a ella lo que necesito en esta parte de la relación. Y cuando realmente me vuelque al 100% a ser devoto de ella y de su propio proceso en la maternidad. Y eso también ha sido un regalo, porque a medida que yo he podido comprender eso, he podido estrechar mucho más mi relación con ella. Porque antes, al principio, pues como yo tenía mis miedos, le estaba exigiendo, ¿no? Y ella me estaba exigiendo. Oye, pues la situación está complicada, tengo miedo, dame, 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 dame. Y creo que esa es una trampa porque te empieza a alienar y empiezas a operar desde los dos egos y entonces empieza a haber chispas. Y creo que algo bien padre que nos ha pasado es que hemos podido remover un poco pues esa necesidad y nada más estar un poquito más ahí al servicio de la otra persona y eso ayuda. Sin duda, qué interesante. Qué interesante porque sí, es un viaje y creo que es un viaje que no termina porque en cada faceta, digo, Alonso, mi hijo tiene 3 años y medio, vas viendo
cosas diferentes y viviendo cosas diferentes y cuestionándote cosas diferentes y teniendo miedos diferentes, ¿no? Entonces ahí radica la grandeza de la pareja, creo que en confiar en el uno al otro, de entender también que están haciendo lo mejor que pueden con los recursos que tienen, ¿no? Porque muchas veces puede haber recursos limitados o pueden estar en diferentes direcciones, pero creo que pues, eso es lo que hace que también la persona que esté enfrente, si tiene la oportunidad de tener un papá o una mamá y una mamá, o un papá y un papá, ¿no? En esta parte monoparental, pues es la mejor versión de cada uno y es lo que hablabas ahorita, ¿no? Que te ha dado justamente ese regalo. Y hablando de regalos, te quiero hacer 2 regalos en los cuales, dentro de la investigación que hacemos en Escucha, hay 2 personas que te quisieran hacer una pregunta a cada uno, y una es tu hermana y otra es tu hermano. A ver si nos la puedes contestar. Tu hermano te pregunta que realmente, si puedes contestar, ¿cuál es tu sentido de vida? Ok. Está muy cabrón. ¿Cuál es mi sentido de vida? Sabe, yo creo que no es estático, ¿no? Creo que he tenido distintos sentidos de vida a lo largo de mi vida. Eh, pero creo que hoy mi sentido de vida es como una conexión con Dios. Es comprender y realmente sentir y experimentar que no soy tan relevante, que soy parte de algo mucho más grande y que tengo el gran privilegio y el gran regalo de estar experimentando esta vida y que eso solo se va a lograr a través de una conexión con una parte divina. Creo que hoy ese es mi sentido de vida. Sin duda no lo fue antes y no lo sé si será después, pero en el presente es eso. Sí, se puede redefinir, ¿no? Conforme lo que estemos viviendo. Segundo, tu hermana te pregunta que si tienes la certeza o que si sabes algún día si esta búsqueda de crecimiento personal va a parar, o si sabes si hay un fin o no hay un fin, porque dice que eres un gran consumidor del crecimiento personal y que sigues y quieres más y quieres más y quieres más. Hay una pausa, hay un stop en esta búsqueda. Pues ya lo veremos. No hay una respuesta. No hay una respuesta. Este, a ver, creo que me gustaría responderla dependiendo de la intención de donde viene la búsqueda. Ujú. Creo que toda mi vida la intención ha sido desde no sentirme mal, desde sanarme, desde no estar jodido emocionalmente. Y, y creo que eso sí es no sé, es una búsqueda que al final de cuentas trae consigo un precio alto que pagar, ¿no? Pero también creo que puede haber otra búsqueda hacia otro lugar, que es desde un lugar más de curiosidad o de expansión o de más alma o de más propósito o de ayuda o de contribuir. Y creo que esa es infinita porque pues, las posibilidades son infinitas, la profundidad de las personas son infinitas y la profundidad de la experiencia humana es infinita y también de la ayuda es infinita. Entonces, si eso puede ser para mí una herramienta para seguir disfrutando más la vida, para seguir ayudando a más gente, pues yo creo que no va a parar nunca. Pero si sigue siendo una búsqueda de no sufrir, a lo mejor yo creo que esa sí tiene un fin, Una caducidad. una caducidad, y la otra puede que sea eterna. Y me gusta, me entusiasma decir, oye, puta, pues, porque aparte conozco esto, o sea, sí llevo 20 años de intenso, pero conozco el 1% Claro. de lo que puedes conocer. Y si eso lo puedo hacer desde un lugar, pues como ligero, apasionado, curioso y también al servicio de los demás y conectado, pues que siga el juego. Pablito, los más cercanos a ti te definen como un gran referente en su vida. Hay un hilo conductor que lo dicen, se repitió en muchas conversaciones. Se expresan de ti como una persona altamente sensible, que tienes la capacidad de hacer sentir cómoda a la gente
y que tu consejo normalmente es el atinado, o al menos con una agudeza muy especial. Si yo hoy te tuviera que preguntar cuál es tu superpoder y cómo es que este impacta al mundo, ¿cuál sería? Híjole. No sé, ¿eh? No sé, no sé si tengo un superpoder o no. Pero creo que mi propia experiencia, y creo que vas por el camino correcto. O sea, mi propia experiencia de sufrimiento me, me hace ver que no me gusta que la gente sufra. O sea, como que soy muy sensible al sufrimiento de otras personas, porque yo he vivido sufrimiento. Y entonces trato siempre, o soy muy bueno cachando el sufrimiento de otras personas y también generando algún tipo de herramienta o de marco mental para ayudarlos a salir de ese sufrimiento. Entonces es como este rapport que tengo con la gente para decir tranquilo, no pasa nada y después a lo mejor sí darle una salida, una herramienta para que suceda. Bien. Por último, em, y para cerrar, Pablito, tenemos una dinámica especial el día de hoy, en donde, como ya viste un poco en el podcast, nos gusta, y me gusta personalmente, pues abrirnos y ser vulnerables, porque creo que ahí se encuentra la grandeza del hombre para encontrar las diferentes respuestas y poder ser espejos en otras personas, en cómo se quieran reflejar. Entonces, dentro de esta dinámica, te quiero pasar esta flecha y saber y entender primero que le pongamos un significado a esta flecha. Okay. Esta flecha son todos tus miedos, esta flecha son todos tus dolores, ya hablo en tiempo presente, y esta flecha me gustaría que la intencionaras con eso y que nos platicaras hoy de qué te sientes avergonzado, cuáles son tus miedos que laten ahorita dentro del corazón y que te quisieras deshacer. Porque si así lo quieres y poniéndosele esta intención, me gustaría que simbólicamente rompas esta flecha con la parte más vulnerable de tu cuerpo, que es el cuello, Okay. y que te lleves esta experiencia de escucha sabiendo que no vas a volver a permitir que esos miedos invaden tu cabeza como a lo mejor los invadieron a tus 18 años con todo este proceso que nos platicaste. Buenísimo. ¿Nos quieres platicar tus Vamos a darle. miedos? Claro. A ver, creo que son los mismos, ¿no? Los miedos que viven constantemente en mí es un miedo a no ser suficiente, un miedo pues sí, a ser juzgado, a no ser suficiente, amado, querido, respetado por mis papás, por mis hermanos, por mi esposa, por mis hijos, que batallo con ese mucho. Ujú. Y el otro miedo fuerte es un miedo a sentirme desprotegido, o sea, a sentir que algo me va a pasar, a no estar seguro, a sentir que me voy a morir, a sentir que alguien me va a hacer daño, como esta paranoia de que no estoy seguro, que algo me va a pasar. Y son dos miedos con los que me enfrento todos los días y son dos miedos con los que cuando lo siento y le doy la instrucción a mi cabeza que lo resuelva, mi cabeza se vuelve loca y se enferma y entro en estos ataques de ansiedad y de pánico. Y es algo con lo que sigo viviendo. O sea, lo experimenté por primera vez a los 17 años, pero hoy a mis 40 años sigo teniendo estos episodios. Hoy puedo acortarlos un poquito más, pero le sigo teniendo mucho miedo a eso. Entonces, puta, si esta flechita me ayuda a quitármelos, venga, vamos a darle. ¿Podrías entonces escribir lo que me acabas de platicar aquí para ponerla en la flecha, porque después la vamos a romper? No hay prisa y con calma. Listo. Uno, dos, tres.
Pablito, pues agradecerte el espacio aquí. La verdad es que siempre es muy rico platicar contigo. Es difícil encontrar a personas de manera directa o indirecta que resuenen con tu historia de vida. Y cuando yo platico contigo me pasa eso. Tampoco son muchas conversaciones las que tenemos, pero cuando las tenemos, para mí significan más de lo que crees. Eres un referente también, como dicen las personas para mí, en cómo lo dices, de qué forma, qué dices también. Y creo que pues, es un regalo tenerte aquí. Para mí, te lo dije al principio, pues era un momento de mucha ilusión personal, porque es entender que pude materializar esto gracias a personas como tú en el camino. Entonces, gracias por venir, gracias por mostrarte. Sé que son muchas veces temas que no se comparten con todo el mundo, pero el que tú lo hayas abierto de esta forma tiene mucho valor para mí y seguramente tendrá mucho valor para otras personas. Y nada, gracias, hermano. Hombre, gracias a ti y mira, con que alguna persona se sienta identificada y le pueda echar la mano y me mande un mensaje y pueda platicar con ella, con eso valió toda la pena venir aquí a platicar contigo. Entonces, gracias de verdad por darme la oportunidad de compartir. A ti, hermanito, gracias por todo.